Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está José María Figaredo Alba de Sala, que es diputado nacional de Vox por la circunscripción asturiana, y con él evidentemente vamos a hablar de política nacional y política asturiana. Muy buenas noches, señor Figaredo, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, don Juan. Muy bien, vamos a empezar con una referencia al tratamiento de la pandemia que dijo el otro día Santiago Abascal. No dice cárcel, dice, habría que castigar con un confinamiento con barrotes, entre barrotes, es decir, una cárcel, a los gobernantes que impongan confinamientos domiciliarios. ¿Qué le parece esta frase? Bueno, me parece que la cuestión es bastante clara. Tenemos una situación en la cual estamos en la peor situación a la que España se ha enfrentado nunca, y la situación de unos gobernantes mediocres, absolutamente mediocres, la única solución que aportan es encerrar a la población, culpabilizar a la población y asfixiar la economía nacional. Es una respuesta inaceptable, limitadísima en su capacidad y además absolutamente tardía, porque en lugar de establecer esos confinamientos preventivos en momento anterior a que se disparen los contagios, lo hacen en pleno momento de los contagios. En lugar de adoptar las medidas necesarias antes de que empiecen los contagios, lo adoptan la peor medida, la más drástica, lanzan la bomba atómica sobre la economía cuando ya está la pandemia desatada. Y entonces la cuestión es que los gobernantes tienen que empezar a responder de sus acciones, y tendrán que responder pues con todos los medios jurídicos que estén al alcance, y oiga, quien sea culpable de arruinar la economía de un país tendrá que responder de ello. Y quien sea culpable de 70, 80.000 muertos en España, 60.000 reconocidos, quien sea culpable, tendrá que responder por ello, con cuestiones civiles, cuestiones de responsabilidad civil y responsabilidad penal. ¿Por qué no? Yo pregunto, ¿y usted y su grupo, vos, qué optan? ¿Por llevar vida normal y que se tenga al final una inmunidad de rebaño cuando haya ya un 60%, un 50%, un 70% de infectados en España? Bueno, don Juan, usted esto que plantea aquí lo plantea en este momento en el que la gangrena se ha extendido por todo el cuerpo, poniéndonos en términos médicos. La solución había que haberla adoptado cuando la herida era un corte y empezaba a infectarse. En ese momento Vox propuso que se hiciesen clausuras de los contactos con países más infectados, con China, con Italia, que se bloqueasen los vuelos entre China e Italia. Vox propuso que se hiciesen PCR sistemáticos a todos los extranjeros que entrasen a través de los aeropuertos o a través de los puertos españoles. Y se nos llamó racistas. Ese era el momento de adoptar medidas. Es el momento en el que la infección empieza a extenderse por el cuerpo. Ahora nos encontramos con que el miembro está totalmente gangrenado. Y ahora nos dicen, no, es que ustedes, claro, lo que proponen, no, oiga, es que las medidas hay que adoptarlas en los momentos oportunos. Y ahora nos encontramos en una situación de extrema dificultad, de extrema complejidad, que hay que abocar a tratar o abocar con muchísima delicadeza. Y esa delicadeza no es congelar la economía, no es congelar la actividad social y económica del país, porque básicamente eso nos lleva a la ruina. Y al final, quien no se muera por el COVID se va a acabar muriendo de hambre, porque es lo que va a terminar pasando en España. Las colas del hambre en Madrid, en Barcelona, muchísimas ciudades españolas ya están en niveles nunca vistos. Usted ahora, si estuviera al frente si usted gobernara, ¿cerraría los comercios y la hostelería en Asturias? Bueno, lo primero, si yo gobernara y adoptase una medida como esta, daría la cara y la justificaría. Y habría que explicar el porqué, con pelos y señales, con datos económicos, con datos de contagios, datos de número de personas, cuestión económica, cuánto va a costar, cuánto no va a costar, cómo se va a suplir las pérdidas de esas personas que no pueden trabajar, porque en definitiva el Estado les está hurtando el derecho al trabajo. Y oye, toda expropiación de un derecho tiene que tener un justiprecio. ¿Cómo se va a indemnizar a esas personas? ¿Cuál va a ser el impacto de esas indemnizaciones? ¿Cuál va a ser el impacto económico de la medida en general? Todo eso habría que explicarlo, y eso no se ha hecho. No se ha hecho. Barbón huye tras su contagio o potencial contagio, desaparece y adopta la medida más agresiva para la economía asturiana. ¿Y qué va a pasar? La cuestión dice, ¿qué haría usted? Pues desde luego, si se tuviese que adoptar esa medida, se justificaría y se explicaría. Y en cualquier caso, esa tendría que ser la última medida, no la única. Porque recordemos que en Asturias no se ha adoptado absolutamente ninguna medida más que el confinamiento.
Entonces, entre 0 y 100 tiene que haber un punto intermedio. Bueno, esto que llaman cierre perimetral, que es un confinamiento, pero no domiciliario, sino dentro de la ciudad. La diferencia han sido de horas, ¿eh? Se adopta el cierre perimetral y ¿cuánto? 36, 72 horas después, confinamiento absoluto. Una cosa surrealista. Entonces, ¿y qué pasa con las PCRs masivas que tendrían que haberse hecho? No se hicieron. ¿Qué pasa con las medidas de ayuda y de seguimiento y de muestreo dentro del turismo y de la hostelería, que debían haberse hecho? Para asegurar, que propuso Vox, desde la Junta del Principado lo propusieron, que se examinase todos los establecimientos turísticos, que se hiciesen unas partidas con cargo a los presupuestos del Principado, que se habían cuantificado, y esas medidas no se han adoptado. Se ha ido directamente a la medida más lesiva para la economía. No se han adoptado ninguna de las medidas intermedias. ¿Por qué? Porque son más complejas. Porque son más complejas y nos encontramos con un ejecutivo asturiano que no le gusta trabajar. Le gusta hacer marketing, le gusta hacer discursos, pero no le gusta trabajar, ni hacer cálculos, ni estimaciones, ni ayudar a los asturianos. Ahora están, en principio, las UCI, porque los datos evidentemente van cambiando. Tenemos en Asturias las UCI las más, vamos a decirlo, sobrecargadas, las segundas más sobrecargadas de España. En esa situación, usted, si ahora gobierna, en este momento cerraría ya comercio y hostelería, ya que no, las medidas que usted está diciendo hubiera sido semanas anteriores. Don Juan me va a perdonar, en este momento el hospital de campaña de la Feria de Muestras tendría que estar ya funcionando a pleno rendimiento. Ese hospital, que en el momento de gran bonanza en junio se decidió que Asturias parecía que era inmune, el gobierno de Barbón se puso los laureles y se consideró invicto y heroico y decidió desmontar el hospital sin un plan de contingencia para volver a montarlo. Y la realidad es que esa altísima ocupación de las UCIs tendría que quedar liberada por esta medida. Entonces aquí volvemos, hay una medida menos lesiva para la economía asturiana, que es esa, y no sabemos nada de ella. Bueno, pero es que no entiendo, yo no conozco con detalle lo que es la sanidad, pero creo que una cama de hospital de campaña o de hospital en general no es intercambiable con una cama de UCI, porque el aparataje que lleva la UCI no está en cada cama del hospital de campaña en ningún caso, ni aquí ni en el INFEMA, en ningún lado está. Efectivamente. Entonces, eso alivia el hospital general. No, eso pero sí. la cuestión de esto, don Juan, es que nosotros, la situación dentro de una misma, en una misma UCI, la necesidad de los pacientes no son exactamente las mismas. Al final es matar moscas a cañonazos. En algunas circunstancias harán falta los cañonazos y en otras ocasiones serán moscas que necesitarán su tratamiento, pero y se va directamente a la UCI. Ese paciente está ocupando una cama y ese paciente, sin embargo, podría estar en una cama de un nivel de atención inferior al de la UCI, dejando la plaza de la UCI para quien está en una situación de mayor gravedad y la necesita con más necesidad. Bueno, en principio lo que nos dicen en España es justo al contrario, ya en la primera fase, es que cuando hay ya mucha presión asistencial hay que hacer cribados, lo del triaje, y hay que decidir quién va a una cama de UCI y quién no va, porque, y al final, aunque no se diga así, es evidente que va antes una persona joven que un nonagenario. O sea, es casi lo contrario que esto. Evidentemente, el hospital de campaña, como usted dice, es importante y quita presión a los hospitales, eso es evidente. Pueden estar ahí o pueden estar en la quinta planta de un hospital. Pero, don Juan, la cuestión es que en la anterior ola, como lo llaman ahora, vimos fotos de pacientes por los pasillos, de pacientes sentados en las sillas de las salas de espera. Esos pacientes no están mejor en un hospital de campaña que en esa situación, y esa es la cuestión. Pero no de UCI ahí, sino de esos sitios. No, de esos sitios o pacientes que están en la UCI por estar ocupando, habrá momentos de más presión, de menos presión, pero a lo que voy es que habrá que poner a los pacientes de mayor gravedad en la UCI y a los pacientes de menor gravedad, necesitados también de un tratamiento, se les podrá desplazar a otros centros, y tiene que haber esos centros. Y esos centros alivian la presión general del sistema sanitario, y eso es lo fundamental. Y de nuevo volvemos a la cuestión que no podemos plantearnos adoptar las medidas cuando la presión sobre el sistema ya es insostenible. Las medidas tienen que ser preventivas. Ya, pero si eso ya lo entendimos. El asunto era que ya dado que no se pasó eso, si usted cerraría o no en este momento comercio y hostelería. Es evidente que esto en septiembre tendría otro tratamiento completamente distinto. Pero en septiembre es cuando debía haberse adoptado el tratamiento. Es que esa es la cuestión. Barbón sale de agosto como el gorila dándose puñetazos en el pecho, ondeando la melena al viento y enorgulleciéndose de la fantástica gestión del Principado. Y claro, pues ahora estamos pagando las consecuencias todos los asturianos, con unas medidas pues
absolutamente desproporcionadas, cuando podían haberse adoptado medidas más ligeras, menos lesivas para con la economía, en septiembre, en octubre, pero no, noviembre, cerrado el comercio. ¿Y qué va a pasar con todos los restaurantes, los bares, los hosteleros, todos que han tenido que ser el cierre ahora? ¿Qué va a pasar con ellos? Nosotros normalmente los españoles tenemos un alto grado de insatisfacción con lo que está ocurriendo, eso es evidente, y con las medidas, etcétera. Pero si uno trata de verlo de alguna manera desapasionadamente, ve que aquí a lo nuestro, Italia, Inglaterra, Francia, Portugal, plantean confinamientos. Es decir, no en todos los lados hay un salvadorilla, siendo gente distinta y acaba llegando al mismo punto. Es que esta segunda escalada, que habría que llamarlo así, no la novedad, porque siempre estuvo aquí el virus, solamente que se había bajado y ahora volvió a subir debido a una serie de errores, bueno, de responsables y de la ciudadanía al final también. Pero al final, en todos esos países también acaba ocurriendo lo mismo. Italia estaba muy bien en agosto y ahora están ya con los confinamientos. Inglaterra, Francia. Bueno, todos esos países que usted me está citando tienen un impacto de infectados por cada 100.000 habitantes muchísimo menores que España. No, o sea que Francia tiene más. Está mal. Bueno, Francia ahora. Sí. No, ahora, digo ahora. Italia ya nos pasó pero también. volvemos al caso. Oiga, tenemos el caso de Suiza, tenemos el caso de Suecia y Finlandia, que lo que han hecho es establecer confinamientos a la población de riesgo, por ejemplo. De todas las personas de más de X edad se hace una estimación y esas son las personas que quedan confinadas. La economía sigue funcionando, porque son países que se dan cuenta de que si la rueda se para, el sistema se rompe. Y entonces la sanidad pública, fantástico, pero es que si no hay una economía que alimente con recursos esa sanidad pública, la sanidad pública va a terminar desatendiendo a todos los pacientes, no a los graves, a todos. Entonces es fundamental que la rueda siga en movimiento. Sí. De todas formas, la comparación básicamente es con la que yo les digo, porque vamos a ver, Suecia y tal no tuvieron la presión de aquí y además son países muy distintos, tienen una población muchísimo menor que la española. Suecia tiene 8 millones de habitantes, Suiza 8, Noruega 3 millones. Es muy distinto a masas ya de 50 millones, 47 España, 55 Inglaterra, 65 Francia, 53 Italia. Ahí ya es más complicado, como en Estados Unidos es más complicado también. Cuando la gente critica a Estados Unidos, tenía que estar allí a ver qué se hace, con 330 millones de personas. Entonces, aquí, estos países similares, no los defiendo a ninguno ni tal, pero trato de comprender de una forma más global que, bueno, que no es fácil al final. No, es evidente que la situación no es fácil, es evidente que la situación no es sencilla, pero la cuestión es que, lo primero, esos países que usted me refiere son países que tienen una economía distinta de la española, su PIB está repartido de forma distinta. En España, una grandísima parte del PIB viene del turismo, nos guste o no. Entonces, uno de los elementos productores de nuestra economía depende de que vengan personas. Entonces, o establecemos un sistema para que esas personas puedan venir de tal forma que ese porcentaje de nuestro PIB siga funcionando, o ese porcentaje lo anulamos. Alemania, Francia tienen una capacidad industrial superior a la de España, Inglaterra tiene una capacidad financiera superior, se pueden permitir, en cierto modo, el lujo, entre comillas, de reducir el número de movimientos de sus ciudadanos. Se lo pueden permitir, pero es que aquí en España la situación no es esa. Aquí en España tenemos una situación que determinadas comunidades, como son Canarias, como son Baleares, como es parte de la costa de Andalucía, van a ver reducida su actividad económica a cero. Entonces, claro, nosotros no podemos aplicar las mismas medidas que países con unas configuraciones económicas diferentes. Y aquí volvemos a la cuestión, efectivamente es complicado, pero hay dos opciones, o se hace bien, o si se hace mal, se justifica, porque aquí nos han mentido, don Juan, y esa es la cuestión. Aquí nos han dicho, no, es que adoptamos estos criterios basándonos en el comité de expertos que luego no existe. Adoptamos estas medidas, no, son los 10 científicos, y no existen esas personas, no existen las actas de las reuniones. Entonces, talmente parece que estamos gobernados por personas que deciden arbitrariamente una cosa o la contraria en función de cómo les venga el viento. Y eso es lo que no puede ser, porque si se cometen errores de forma justificada y esa justificación es razonable, pueden llegar a entenderse. Bueno, pues mire, se cometieron estos errores, se hicieron así y así las cosas, vamos a tratar de modificar en esto, y tratemos de aprender. Bueno,
Pero es que nos encontramos con un gobierno que es totalitario, que es opaco completamente, que aprovecha la pandemia, que aprovecha los estados de alarma, que aprovecha la parálisis para lanzar contratos opacos, para lanzar contratos chapuceros. Hemos visto miles y miles de millones irse por la basura en contratos que no logran su objetivo final. Nos encontramos con situaciones absolutamente surrealistas que hemos mandado en el Congreso desde la Comisión de Calidad Democrática, hemos preguntado por todos esos contratos y obtenemos la callada por respuesta. Entonces llega un punto en el cual toda la situación no es justificable por un error, sino que más bien parece mala fe. Vamos a ver, quería pasar a la moción de censura, que está todavía, bueno, pues de finales de septiembre, la moción de censura planteada por ustedes, por Santiago Abascal. Al final quedaron solos, se han repuesto de esa situación en soledad, de no haber tenido ni un solo escaño de los 350, fuera de los 52 del grupo de Vox. Bueno, esto, don Juan, no es repuesto porque sí, es una situación que ya sabíamos, ya conocíamos, sabíamos que estábamos solos. Vox, desde que nace, precisamente nace porque las ideas que Vox defiende se habían quedado huérfanas en el arco parlamentario. Las ideas de una proporción altísima de los españoles no tenían representación en el Congreso. En el Congreso todos los partidos están de acuerdo con toda la ideología totalitaria de género, están de acuerdo con toda la ideología climática, son tibios con el separatismo en España, son absolutamente socialdemócratas, todos los partidos hay representados. Y Vox nace porque sus ideas no están representadas en el Congreso, entonces ya sabíamos que estábamos solos. Lo único que ha sucedido con esta moción es que se ha puesto de relieve, una vez más, porque en muchas votaciones ya nos habíamos quedado solos, pero aquí se ha puesto de relieve en una votación con discursos incorporados que Vox está, que esas ideas de muchísimos españoles, el único partido que las defiende de verdad es Vox, que todos los demás partidos están del lado pues, del socialismo. ¿La actitud de Pablo Casado les causó, y su discurso les causó decepción? Bueno, la actitud de Pablo Casado, en cierto modo, era previsible de alguna manera. Pues qué caras Quizás tenía Abascal en el debate. Bueno, ¿Le afectaba personalmente? Bueno, porque ellos dos tenían una relación personal, pero yo creo que las cuestiones personales tienen que quedar un poco al margen de la política. Analizamos un poco más la imagen política general y a lo que vamos es que el discurso del Partido Popular, que era quizás previsible, pero no por previsible menos doloroso. El Partido Popular optó por ponerse del lado del Partido Socialista y el Partido Popular pues, ha dejado claro, cosa que muchos españoles quizás lo dudaban, pero ha dejado claro que ha abandonado pues, muchas de las ideas fundacionales, las ha abandonado totalmente. Entonces el Partido Popular ya es evidente que es pues eso, un partido más cercano al Partido Socialista, un partido más cercano a ese Podemos, a una ideología intervencionista. Pues también el otro día en la Comisión de Industria el Partido Popular votó a favor de la intervención y nacionalización de una empresa privada, junto con el PSOE y con un partido marxista-leninista que es el BNG. Entonces ya sabemos que el Partido Popular está más cerca de esos postulados socialistas que de esas ideas que defiende Vox. Y lo único que ha sucedido en la moción es que esa situación que ya existía ha quedado patente. No es más. Lo cierto es que Pablo Casado, cuando intervino una segunda vez, como usted recuerda bien que estaba allí por alusiones, le dio en 5 minutos una estopa a Pablo Iglesias, como no se la da a nadie de rápido, por la velocidad que habla este hombre. Hombre, verlo que está cerca de Podemos, no sé, como yo estoy cerca de Marte, más o menos. No estoy de acuerdo. ¿No le pegó a Pablo Iglesias? Bueno, le pega dialécticamente, pero luego vota a favor de ellos. Hombre, cuando se le pega dialécticamente, pero luego permiten un estado de alarma de 6 meses. Y recordémoslo, solo 53 diputados votaron en contra del estado de alarma. 53. Los 52 de Vox y otro diputado asturiano. Isidro Martínez Blanca. Eso es. 2 asturianos votaron en contra, solo 2. Todos los demás a favor.
Entonces, eso no está cerca de Podemos. Bueno, Usted ya sabe cómo es eso. No, eso lo dice. Si votamos a favor de los derechos humanos y vota Pablo Iglesias, yo no voy a dejar de votar a favor de los derechos humanos. Pero es que no está votando a favor de los derechos humanos, está votando a favor de limitar los derechos de todos los españoles, de limitarlos sin un control del poder legislativo durante 6 meses. Que el presidente va a comparecer voluntariamente a exponer la situación. ¿Cómo puede ser eso? Que todos los diputados del Congreso, salvo 53, hayan renunciado a la representación de los españoles. Han dado la espalda. Los españoles dijeron, le elijo a usted para que me represente como poder legislativo. Y una vez recibido el mandato de los españoles, han decidido darse la vuelta y decir, señor presidente del gobierno, aquí lo dejo, para usted. Es una situación surrealista. Entonces, para mí, eso es estar más cerca de Pablo Iglesias que de la libertad, que es lo que defendieron Vox y, en este caso, don Isidro Martínez Blanca, lo que votaron. En la sesión hubo insultos de diputados del PP hacia ustedes. Bueno, no creo que insultos. Bueno, hubo alguna cara, algún gesto, pero no insultos. O sea, nadie dijo payaso. Bueno, en ocasiones el nivel de algunos diputados, de algunos de los grupos, pues no es todo lo educado que sería deseable. Hay algunos diputados maleducados, pero bueno, gracias a Dios no es el caso de Vox, pero bueno, hay personas maleducadas y hay personas... Allí dentro del edificio, ¿cómo es la relación habitual de ustedes, por ejemplo, con los diputados del PP? Bueno, no hay mala relación, ¿eh? No hay mala relación, hay cuestiones en las que negociamos, hablamos y demás, siempre hay que tener mucho cuidado porque hay que saber que bueno, no es como se dice, el adversario, se sabe que ellos, bueno, que los intereses no son los mismos y que en ocasiones pues dar más información o menos información puede no ser deseable, pero la relación no es tensa, no es de amistad, pero no es tensa. ¿Y con los de Bildu cómo es la relación? Lo ignoro. ¿Nunca se lo cruzó en un ascensor? He tenido debates con ellos, pero no, hola, no hay más. Se saludan, por lo menos. Sí, bueno, como a cualquier persona le saludaría, pero sí. Y con los otros grupos, y ya no le pregunto por más, con los otros grupos de la izquierda, con RC... Bien, hay una relación fluida y en cuestiones que haya que negociar, se puede negociar y se puede hablar, todo lo que... Pero es una relación cordial y educada. Pero desde luego no hay una relación de amistad. Hay con algunos grupos y con algunas personas, hay una relación más tensa que con otras, pero no hay... O sea que este planteamiento de todo el bloque que apoya al gobierno, al menos en muchas ocasiones, todos ellos, de decir que Vox ni nombran a Vox, dicen la ultraderecha, extrema derecha, y bueno, prácticamente, por ejemplo, Pablo Iglesias en el debate que estábamos hablando no sale a hablar y no hace referencias a Abascal, todas ha casado, no nombra a Abascal. Sin embargo, en la vida práctica no hay ese cordón sanitario, es una escenificación. Cuando llega la relación normal, no se encuentran impedidos de hablar con ustedes. No se encuentran impedidos, pero es cierto que nosotros somos de alguna forma el apartado de la clase. Nosotros cuando hay un acuerdo de repente nos solemos enterar a hechos consumados, no recibimos, no es... Pero bueno, yo creo que está en interés de todos los partidos. Vamos a ver, Vox entra en el Congreso de los Diputados queriendo sacudir la Cámara desde sus cimientos. El otro día, en la mesa del Congreso de los Diputados, de repente sale una iniciativa que es incrementar el sueldo de los diputados. Y el único partido que se opone es Vox. Entonces, eso para todos los partidos es una situación complicada, porque al final tienes a alguien dentro que quiere de una forma u otra modificar tu modus vivendi. Oye, aquí entre nosotros nos entendemos, nos repartimos las cosas, hablamos, sabemos, nos tenemos la medida tomadas los unos a los otros, y de repente llega un tipo nuevo que quiere aquí cambiar las cosas, y bueno... Ni Podemos se opuso. Ni Podemos se opuso. No, porque aquí en Asturias sí, se oponen a subidas y cosas de este tipo. Pues Podemos no se opuso, y Podemos está sobre representada en la mesa, en la medida en que nosotros no lo estamos, Vox. Y entonces tenemos solo un vicepresidente, en lugar de tener un secretario también, que sería lo que nos correspondería a la mesa, por proporción. Todos los partidos se unieron para sacarnos a nosotros y meter a un representante adicional de Podemos. Y no, ningún partido se opuso, todos estaban de acuerdo y Vox dijo, yo voto en contra, y de hecho voy a anunciarlo
y anunciaron una rueda de prensa, se dio una rueda de prensa con ello, y en cuanto empezó a salir esto a la opinión pública, se convocó de nuevo a la mesa para eliminar ese acuerdo. De tal forma que la opinión pública es un poco lo que presiona a estos partidos, pero si pueden hacer las cosas con oscurantismo sin que salgan más allá. Oiga, como conclusión del debate de la moción de censura, una conclusión clara no es que sale de la siguiente forma: la izquierda unida y la derecha desunida. No, bueno, aquí, don Juan, voy a la cuestión de siempre. Izquierda y derecha son términos del siglo XIX que a día de hoy no aplican. No aplican, porque de repente vemos medidas absurdas tanto en un sitio como en otro. Ayer, en la Comisión de Transportes, Podemos defendía la liberalización del sistema ferroviario, que nos parece muy bien, pero es una medida que había sido muy criticada y que en teoría es absolutamente de derechas. Pues ellos lo defendieron. Entonces, yo creo que esa idea de izquierda y derecha ya está muy desdibujada, y la realidad es que hay los partidos del establishment, como dicen ahora, que son todos, y los que están fuera del establishment, que es Vox. Los partidos que todos entre ellos se entienden, que comparten muchísimas ideas y que, bueno, negocian, hablan entre ellos, y el partido que no, que va por otro lado, que es Vox. Entonces esa es la imagen que yo obtuve, porque el PP ahora, y se han encargado ellos de decirlo muy mucho, es de centro, 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 centro. Sí, pero la izquierda no está en el centro. Usted hace esa división y es cierto, Vox está a un lado, pero cualquier persona que siga la política en España, cualquiera, sabe distinguir entre la cercanía de PP y Ciudadanos y la de los demás. O sea, es evidente que los demás se definen como en contra del PP, y en los presupuestos en contra del PP, e incluso ni a Ciudadanos le dejan que se acerque. Pero si el PP está hablando de votar a favor de los presupuestos, está negociando con el Partido Socialista. Bueno, es que, don Juan, hay una serie de clichés que pues tradicionalmente eran válidos y que ahora ya no lo son. Y ahora lo que nos encontramos es que todos los partidos del establishment, como decimos, tienen entre sí una relación muy íntima, y el PP no duda en ponerle un cordón sanitario a Vox, de acuerdo con Bildu y con el PNV, en el Parlamento Vasco, y están encantados de hacerlo. Entonces son partidos que entre ellos tienen unos lazos de cercanía mucho más fuertes que con Vox. Y la cuestión es que pues faltan esas ideas que Vox defiende y que son unas ideas de absoluto sentido común y que estos otros partidos rechazan. ¿Usted ve que hay una sintonía en todos los temas? PSOE, Unidas Podemos, PP... Hay mucha sintonía. Hay grande, mucha. Casi nunca atacan al PP estos partidos. Vamos a ver. Definen su actuación parlamentaria sobre el PP, no sobre Vox, sobre el PP. Continuamente, porque es lógico, lo ven como el partido líder de la derecha, el único en este momento que ven, no digo en el futuro, en el momento que lo ven como alternativa, y le dedican de los discursos una parte muy importante a desdibujar su discurso, a criticarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo ve cualquiera que vea. Ahora, yo estoy de acuerdo que ustedes todavía están más lejos para toda esta gente. Ustedes están más lejos de todos. Siempre hay alguien que está en Plutón, pero eso no quiere decir que los demás estén don Juan, en la misma órbita. Entiendo lo que me dice, entiendo lo que me dice, pero ese es un poco el papel que se juega. Y los discursos hay que construirlos siempre con alguien enfrente. Hacer un discurso en soledad y autónomo es muy difícil. Siempre los discursos se tratan de hacer con alguien enfrente. Y por eso hay esa dicotomía, pero es fingida. La realidad es que estos partidos entre sí están de acuerdo en muchísimas cosas. Y se entienden entre sí y saben cómo funcionan y en definitiva hablan el mismo lenguaje, que es un lenguaje diferente del que habla las personas de la calle, el común de los españoles. ¿Ustedes aspiran a liderar todo el espacio, digamos, a la derecha de la izquierda, por decirlo de alguna manera, a corto plazo? Bueno, Vox aspira a ser una alternativa de gobierno en el corto plazo, sin duda. Sin duda, Vox queremos que... Y sin aliados. Ven que la van a tener que plantear sin aliados, no van a tener aliados. Bueno... Hombre, si está definiendo que ustedes están, todos se ponen lejos de ustedes, va a ser muy difícil que tengan aliados. La cuestión pinta complicada y como las cosas sigan así parece que no. De hecho, volvemos al tema, en las últimas dos votaciones, estado de alarma y moción de censura, ha quedado bastante claro que Vox está solo, quizás con el señor Blanca. Pero sí, es evidente que estamos solos
Pero la cuestión aquí que subyace es que las ideas de Vox son unas ideas compartidas por un porcentaje altísimo de los españoles. Y es cuestión de tiempo que estos españoles, muchos dubitativos, muchos que no sabían si Vox tenía opciones de llegar, ya han visto cómo funciona Vox en las instituciones. Ya han visto cómo hablan, cómo intervienen, cómo actúan los representantes de Vox en las instituciones. Y eso, en definitiva, va a ser un aval para que todos aquellos votantes que coincidían ideológicamente con Vox, pero que no habían votado por esas dudas prácticas, empiecen a poder vernos como una alternativa real de gobierno. Oiga, una frase que dijo me vino a la cabeza en el debate, en la moción de censura a Santiago Abascal, y además enfatizó: China debe pagar por lo del virus. China debe pagar. Bueno, es evidente que, volviendo a la responsabilidad que hablábamos de los políticos que arruinan a personas, China tendrá que tener algún tipo de responsabilidad civil no contractual por lo sucedido. Es evidente que ha habido una negligencia en un laboratorio chino, negligencia, y que ahí se ha escapado un virus. Y eso alguien, quiero decir, si usted gestiona un depósito, un almacén de residuos nucleares, comete una negligencia, se le escapa el residuo y contamina el río, usted va a tener que, pues pagar los trabajos de limpieza, indemnizar a las víctimas, etc. En las centrales nucleares hasta ahora no pagó nadie. La de Fukushima, el 11 de marzo del 2011, en Japón, no pagó nadie. La de Chernóbil, ya me dirá usted, hubo casos muy distintos. Tenemos dos casos, me pone, lo cierto es que la central de Fukushima lo desconozco, sin embargo, ahí hubo un tsunami, no sé las circunstancias, pero, y Chernóbil tenemos a la dictadura comunista en aquel momento gobernando, no sé tampoco. En China no hay una democracia liberal, tampoco ahora. No, pero a lo que voy es que los países del mundo deberían siquiera planteárselo. Oigan, ustedes, díganos, volvemos a la transparencia. El virus, bien, ¿de dónde sale este virus? ¿De dónde viene? Ese laboratorio suyo de Wuhan, vengan aquí, explíquennos, y en el foro que consideren oportuno, pero tendrán que dar explicaciones de esto. Alguien tiene que decir cómo se escapó, que esa pipeta que se le rompió, un científico, ¿quién? ¿Cómo sucedió aquello? ¿De qué eran esas investigaciones? ¿Quién estaba investigando? ¿Qué impacto puede tener esto? ¿Tienen estudios, información que puedan ayudarnos? Oiga, pero me parece que es una cuestión de pura lógica. Y yo creo que todas las personas del mundo se lo están planteando de una forma u otra. Lo que no se entiende es la reticencia de los gobiernos a pedir este tipo de explicaciones. Oiga, yendo a cuestión nacional, que también se hablaba en ese debate, y en general, un punto central de ustedes y de atractivo electoral, sin duda es la defensa insobornable de la unidad de España. Ustedes son el partido, yo lo he dicho muchas veces, lo he escrito, que Vox estaba en la vida política española sin representación institucional. La crisis catalana en el otoño de 2017 y la deficiente respuesta del gobierno de Rajoy llevó a que fuera un gran atractivo de la población. La población busca defenderse y busca gente que la defienda. ¿Esa defensa de la unidad de España exige forzosamente acabar con la España autonómica? Sí exige acabar con la España autonómica que tenemos hoy. No tiene ningún sentido que un español de Guadalajara no pueda ir al médico en Madrid. No tiene ninguna explicación. Volvemos a la situación. Yo en Madrid me sucede cualquier accidente, voy a la Seguridad Social y esa Seguridad Social trata de pasarme una factura a mí para recuperar y que luego se apañen entre seguridades sociales de comunidades autónomas. Son cuestiones inexplicables. No tiene sentido que el programa educativo aquí sea distinto del programa educativo en León, a salvo, si quieren, de una porción en una asignatura que explique. No tiene sentido. No tiene sentido que España tenga, no sé si son 7, 8, 9 programas informáticos en la justicia, que los sistemas de justicia no se entiendan entre sí. No tiene explicación, no tiene razón de ser, más que un afán de división
innecesario. Entonces, lo que creemos es que el sistema autonómico, tal y como está definido, no tiene ningún sentido. Los que nos rebaten dicen que buscamos el centralismo, y nada más lejos de la realidad, porque lo que realmente se ha producido es una centralización dentro de las comunidades autónomas. Asturias es uniprovincial, pero comunidades como son Andalucía, como eran Castilla y León, Castilla-La Mancha, que tenían una fuerza provincial muy potente, que las provincias eran lugares de actividad, esas son las que realmente han sufrido. Y se ha producido una absoluta concentración en Barcelona, Zaragoza, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no tiene sentido. Nosotros decimos que se tiene que volver a la vida en España como era antes, un único sistema sanitario para todos los españoles, una única justicia para todos los españoles, una única educación para todos los españoles. Oye, los recursos tendrá que gestionarlos quien más conozca el terreno, pues sí, sin duda, pero eso las administraciones provinciales ya lo venían haciendo, ¿eh? Entonces creemos que se ha inventado un sistema complejísimo que lo único que hace es favorecer a las camarillas de poder de cada una de las comunidades autónomas, que al final son pequeños reinos de taifas en los cuales se han creado pues cúpulas de poder que viven fantásticamente bien y que este sistema responde al bienestar de esas cúpulas. Vamos a ver, usted cuando empezó a contestar esta pregunta dijo tal como está ahora. Sí, porque... Y cuando empieza a desarrollarlo, sigue desarrollando y en un momento determinado, cuando recupera la estructura, que tiene usted razón, que era muy potente, la estructura provincial, era tan potente como ahora son las autonomías, claro, es una base territorial. No, incluso para ser diputados... No, porque las provincias no tenían poder legislativo. No, hombre, no, ya lo sé, vamos a ver. Claro. Solo faltaba que en la edad de Franco tuvieran poder legislativo, además. No, pero quiero decirle que, fíjese si tenían, cuando empieza la democracia, que son base de circunscripción. Los diputados nacionales como usted, sí. Si usted está, claro, está en Asturias, como usted dice, es uniprovincial y no hay ese problema. Si está usted en Castilla y León, yo lo hubiera presentado como diputado por León o como diputado por Valladolid. Eso es. Entonces, claro que tenía una fuerza en todas las provincias, pero cuando usted recupera esto, ¿qué espacio queda para las autonomías? Ninguno. ¿No es más rápido decirlo? Nosotros los comunidades autónomas prescindimos de esa estructura, la disolvemos y volvemos a la estructura provincial, ¿o no? Bueno, no. ¿La disuelve? Sí, no. A ver. No, yo a lo que voy... ¿Sí o no? Juan, es que Juan, no se puede estar un poco embarazado, ¿del todo o no? Que no, Juan, don Juan, yo a lo que voy es a que lo que hay que atacar es el sistema autonómico tal y como lo conocemos. Dibujemos un tercer sistema, volvamos al sistema provincial o simplemente convirtamos las comunidades autónomas en órganos de gestión, pero que luego las capacidades administrativas estén divididas en las provincias. Esa es una cuestión tercera. Lo esencial es empezar a discutir, y que esa es otra de las cuestiones que dice usted, ya había una idea que no estaba representada en el Parlamento. Pues eso es lo que sucede. Necesitamos que algún partido, como es Vox, y otros empiecen a sumarse a decir esto, que no tiene sentido que las competencias de sanidad, de educación, de justicia, estén delegadas en unos órganos que no se entienden entre sí, que no se hablan entre sí, que no hacen más que provocar el caos. Y ahora lo hemos visto, sin ir más lejos, con el estado de alarma. No tiene sentido que tengamos una política diferente por cada una de las comunidades autónomas. Aquí las medidas son estas, aquí son estas otras, aquí son estas otras. El mercado único español, que es una de las grandes ventajas de España, de todos los habitantes, ha quedado completamente roto. Las normativas de etiquetado de producto son diferentes según cada comunidad autónoma. Es que son cuestiones que son surrealistas y España necesita que los partidos políticos empiecen a defender y a justificar esta idea en el Congreso de los Diputados y que se empiece a hablar de la necesidad de un cambio. O sea, usted, por que lo entienda todo el mundo, aparte de esto que está contando, recuperaría el Estado, por ejemplo, las competencias en sanidad, educación, servicios sociales, sin duda, justicia, sin duda, las recuperaría el Estado. Sí. Bien. Yo le digo una cosa, ¿esto es fácil de hacer respetando la Constitución? Sí. ¿Sí? ¿Usted cree que es fácil perfectamente viable? ¿Disolver la España autonómica con la actual Constitución es fácil? Mire, siendo la clave en la Juan, distribución territorial aquí hay del una poder. cuestión, es que las comunidades autónomas tienen a día de hoy mucho poder, pero entre esos poderes está renunciar a competencias. Sí. Entonces, lo que necesitamos es que los ciudadanos conozcan el porqué de aferrarse a esas competencias. ¿Por qué se aferran las comunidades a esas competencias? Por mantener sus cuotas de poder. Porque al final mantener esas competencias como propias
te da capacidad para designar cargos, para manejar presupuestos, para elegir en definitiva sobre la vida y el dinero de determinadas gentes. Y eso es fantástico, porque tienes tu poder, te aseguras tus intereses, te aseguras votos. Claro, y eso tiene que empezar a calar entre la población, y la gente tiene que empezar a conocerlo, y tiene que empezar a entender que un sistema sanitario común para todos los españoles, pues quizás fuese mejor. Y eso tiene que llegar al debate. Y si los ciudadanos presionan a sus respectivos gobiernos autonómicos para que empiecen a devolver competencias, eso puede hacerse. Si el Estado central empieza a negociar financiación de comunidades autónomas a cambio de recuperación de competencias, eso puede hacerse. No tiene sentido que la Generalidad catalana tenga su sistema sanitario y de pagos a las farmacias totalmente quebrado, que la Hacienda española tenga que estar financiándolo por detrás para que luego ellos paguen a sus proveedores. Dice, oiga, señores de la Generalidad, si ustedes no han sido capaces de gestionar sus farmacias, devuelvan la competencia. Así de fácil. ¿Quieren ustedes que nosotros abonemos a los proveedores? De acuerdo, denme la competencia. Y eso sería una negociación bastante sencilla. Entonces, usted no me devuelve la competencia, pues yo es que no le puedo financiar para pagar competencias que no son mías. Así de fácil. Hoy era noticia... Entonces, respondiendo, perdón, sí, don Juan, sí. respondiendo, creo que sí, creo que hay una posibilidad de que eso se lleve a cabo, y creo que esa posibilidad es muy política, es de negociación pura y dura, pero creo que nunca, jamás, se ha enfrentado esta idea. Vamos a ver, hoy era noticia que llegó a un acuerdo en el marco de la elaboración de los presupuestos generales del Estado, las negociaciones, y un acuerdo del Partido Socialista con IRC, y bueno, y Podemos está en ese acuerdo, Unidas Podemos, un pacto por el cual el español no es lengua oficial del Estado, y eso en el caso de la educación llevaría a que la educación no sería ese término horrible, pero que se utiliza de lengua vehicular, es decir, no sería una lengua sobre la que se transmite el conocimiento, podría ser como una cuestión optativa, pero en una lengua. ¿Qué les parece a ustedes que van a hacer ante esto? Bueno, me parece que el español es el segundo, tercer, según como lo miramos, idioma más hablado del mundo, y se está hurtando a todos esos niños españoles educados en España, se les está hurtando una de las mejores y mayores herramientas para desenvolverse en el mundo. Me parece que es una irresponsabilidad absoluta. Me parece que es un ataque tanto a los ciudadanos españoles como a la cultura española, que en definitiva es la cultura de todos los españoles, un ataque absoluto, por una cuestión absolutamente egoísta, de unos pocos que quieren de nuevo mantener sus cuotas de poder y que quieren transmitir una ideología sesgada a través de un idioma que están utilizando como arma política. O sea, ya no es la cuestión cultural, el idioma se ha convertido en una cuestión política, y lo quieren hacer a través de los cerebros de los niños. Me parece absolutamente lamentable. Y esto es importante que lo sepan los votantes socialistas que nos estén viendo. Tienen que saber que el Partido Socialista, que Podemos, está robando esta posibilidad a los niños catalanes y están, en definitiva, permitiendo que se moldeen e ideologicen las cabezas de los niños catalanes. Y esto está muy relacionado con la ofensiva del bable aquí en Asturias. Eso le voy a preguntar, ¿qué le parece la cooficialidad de la lengua? Bueno, la cooficialidad es una trampa y es una mentira. Lo que buscan es imponer el bable. Imponer el bable, y precisamente hoy, don Juan, como le comentaba antes, hemos anunciado que Vox, a través del grupo parlamentario en el Congreso, que somos más de 50 diputados, hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la última modificación del reglamento de la Junta del Principado, que lo que establece es una oficialidad del bable de facto, vulnerando los derechos del artículo 23 de la Constitución de los diputados autonómicos de controlar y examinar al gobierno. Y esto es gravísimo, porque por la puerta de atrás imponen el bable, que es en definitiva lo que buscan con esa cooficialidad. Buscan imponer, no buscan facilitar ni promocionar, porque eso ya lo pueden hacer. Buscan imponer y quieren obligarnos a todos los asturianos a pasar por su bable, porque no olvidemos que el bable es un idioma, el bable normalizado es un idioma que se ha inventado en un laboratorio pagado con dinero público, por cierto. Oiga, y no, ellos insisten mucho, los promotores de la cooficialidad,
en que sería una cooficialidad amable. ¿No le No convence a existe. usted? ¿No existe una cooficialidad amable? No existe. Eso es esa pendiente resbaladiza en la que en un momento que se entra en la parte superior de la pendiente es imposible, si no difícil, no caer hasta el final. Una vez que empiezas en la pendiente, necesariamente acabas cayendo, porque en cuanto se crea la estructura para la cooficialidad, se empiezan a generar grupos de interés, necesariamente, gente que vive económicamente de ese bable, y gente que tiene un interés económico en que políticamente se incentive el bable, y eso es una rueda que se empieza a retroalimentar y no tiene fin, y el futuro de esa cooficialidad amable lo estamos viendo en Cataluña. Lo vemos en el País Vasco. Que aquí habría un problema así, habría dos comunidades, unos venga español, otros venga bable, en fin. Sí, sí lo creo. ¿Cree que llegaría a eso? Sí lo creo, sí, sí. Bueno, sin ir más lejos, oiga, imaginemos una Asturias en la que el bable sea oficial, oiga, que va a venir un médico andaluz a Asturias, que no sabe bable. No, no. Exijamos el bable a los funcionarios públicos, de tal forma que nadie de fuera, oiga, mi hijo sabe bable, mi hijo que consiga la plaza él, claro, mejor él que uno de fuera, y eso al final nos iría retroalimentando. Pero si eso pasa con todo, no ya con educación. A ver si va una empresa asturiana a un contrato de construcción a Navarra, a ver si logra uno, o a La Rioja o a Andalucía. Es que no se logran. Aquí es donde somos más ingenuos. Pero porque, don Juan, usted ha puesto el ejemplo, ha dado en el clavo. Usted habla de un ejemplo de la vida real, habla de un ejemplo de economía real, no de presupuestos públicos. Pero que nos marginan, pero, que la comunidad autónoma, sin falta de utilizar como instrumento ninguna lengua, ya hoy día estamos en una clave en que la comunidad autónoma mira porque no entre nadie allí en su asunto a llevar un contrato. Esta es una realidad como un piano. Los constructores asturianos se quejaron repetidamente a los presidentes del Principado porque aquí no ocurría y sin embargo ellos fuera no tienen forma de competir. Es que esa es una realidad. La realidad a la que voy, don Juan, es que una de las ventajas de España es ese mercado común español. La clave que yo fabrico en Gijón y vendo en Málaga. Y eso es fundamental, porque esto te amplía el horizonte, pues infinitamente, y lo mismo con toda la iberosfera, toda la zona iberoamericana, que es con zona de contactos con los españoles, fantástica, y el idioma común nos facilita la vida, y la normalización económica nos facilita la vida, nos facilita la economía y proyecta nuestra economía, y me refiero a normalización pues en etiquetados, en idiomas, en envasados, en productos fitosanitarios, trazabilidades. Eso nos permite mover los productos, pues en vez de ser en 1,5 millones de habitantes, que sean 40 o en 400. Por lo tanto, el cerrarnos en nosotros mismos, que es de lo que se trata esto de que estamos hablando, es negativo para nosotros. Pero es decir, lo cierto es que en Galicia, por ejemplo, que le tenía yo aquí apuntado, bueno, sí, no hay esa tensión social que hay en Cataluña o que hay en el País Vasco, no hay dos comunidades en sí. Feijóo recibe votos de todo el mundo, por poner un ejemplo, que es el que gana con mayoría absoluta 4 veces seguidas. Uno no percibe, sí, evidentemente el galego está presente como un hecho natural, como está el oxígeno en esa tierra. Le voy a dar, don Juan, un ejemplo. Una persona va a estudiar a la Universidad de Santiago, pide su traslado de expediente por circunstancias a la Politécnica de Madrid, y en el momento en el que le llaman de la Politécnica, oiga, es que su expediente nos lo han mandado en gallego. Hable usted con la Universidad de Santiago para que lo manden. Y la Universidad de Santiago le dice, oiga, tiene usted este listado de traductores, se va usted con su expediente y paga al traductor para que le traduzcan el expediente. Y hace usted lo que quiera. Eso es surrealista. Don Juan, en Galicia hay una imposición lingüística brutal, y de hecho la plataforma Hablamos Español, por cierto, nace en Galicia, porque hay una marginación del español absoluta. Y la cuestión es que el Partido Popular en Galicia se ha convertido en un partido nacionalista, en los mismos términos exactos que el PNV vasco o que Convergencia y Unión en su época. Supremacista, como el PNV. Bueno, que eliminemos el concepto racial, pero desde luego segregacionista, separador por el idioma, diferenciador y cerrado en sí mismo. Eso es así, y en la Comunidad Valenciana sucedió lo mismo con el Partido Popular Valenciano, que todo el impulso del valenciano, que hoy en día empezamos a ver los perjuicios, eso viene del Partido Popular, y lo mismo sucedió en Baleares.
Entonces, al final, vemos cómo el sistema autonómico genera unos grupos de interés o unos intereses creados que al final van cerrándose en sí mismo, y el objetivo no es otro que acaparar cuotas de poder. No nos equivoquemos, no es el bien de los gallegos, ni el bien de los asturianos, ni el bien de los vascos lo que mueve estos impulsos nacionalistas asociados al idioma. Se mueven por cuotas de poder. El bien de los españoles es conocer el español cuanto mejor, o sea, cuanto más mejor. Y aquí volvemos a la historia. Oiga, si ustedes quieren la oficialidad, ¿por qué no están llevando a todos sus hijos a clases de asturiano? Porque claro, los hijos están ocupados en ir a clases de inglés, a clases de francés, que les resultan más útiles que el asturiano. Pero porque es lo lógico. Vamos a ver, un asunto concreto, cercano, los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo ve el proyecto de presupuestos generales del Estado antes de que inicie toda la tramitación, enmiendas a la totalidad, enmiendas parciales, respecto a Asturias? Bueno, el comentario, que es válido también para los presupuestos generales en general, son una carta a los Reyes Magos. Esos presupuestos que se incrementan ad infinitum. Con fondos europeos. Sí, con fondos europeos que todavía no tenemos. Ya. Entonces, al final, esto es un poco la sensación de las cuentas del Gran Capitán. Aquí nos han contado una batalla, nos dicen que va a haber dinero para todos, muchísimo más, por supuesto, para políticas de género, para ideologización, para políticas climáticas, para eso hay muchísimo más dinero. Creí que iba a decir para catalanes, que tiene mucho más. Mucho más, oiga, pues oye, va a haber una agencia espacial catalana pagada por todos los españoles, ¿eh? Pero la cuestión es que son unos presupuestos totalmente irrealistas. Nos encontramos con que el propio Banco de España, que es un organismo público del gobierno, y el gobernador del Banco de España no es un talibán ideológico enemigo del PSOE, no lo es. No, pero yo este señor de la COD no sé su ideología, pero hoy día usted conoce bien que la autoridad monetaria, bueno, hoy día vamos a llamar al Banco de España, que ya no tiene las posibilidades que tenía antes, porque la moneda es europea, está configurado su estatus como independiente. Sí. O sea, no puede mañana cesarlo Pedro Sánchez, Eso y es habitual que discrepen de los Eso gobiernos. es, y el informe que ha emitido el Banco de España en su comparecencia en la Comisión de Presupuestos es devastador, pero porque no tiene ningún sentido que cuando el PIB va a caer en torno a un 8%, tú estimes que tus ingresos se van a incrementar, creo que es un 4, 4,5%. Que no tiene ningún sentido que España sea el único país de Europa que sube los impuestos en esta situación. No tiene ningún sentido. ¿Qué le parece la subida de sueldo de los funcionarios? Bueno, pues volvemos al tema en abstracto, fantástico. Fantástico, subida para todos, subida de sueldos para todos. No, es surrealista. En lo concreto, don Juan, es surrealista que en la situación en la que estamos el gobierno pretenda subir el sueldo a los políticos, subir el sueldo a los funcionarios. Entonces, en general, no tiene sentido. Y de hecho, también lo dice el propio informe del Banco de España, que en todo caso la subida de sueldos debería centrarse solo en los sanitarios. Y no tiene sentido que esto se produzca en un momento en el cual muchas de las personas que solicitaron el ERTE aún no lo han cobrado. No tiene sentido que se sigan pasando las cuotas de la Seguridad Social a los autónomos que han pedido el ERTE. No tiene sentido que se suban las cuotas, las cotizaciones a la Seguridad Social en esta situación. No tiene ningún sentido. Y por otro lado, se suben estas cotizaciones para luego subir el sueldo a los funcionarios. No tiene ningún sentido y parece que son unos presupuestos totalmente irreales. Y la realidad es que dicen, sí, incrementan el presupuesto para Asturias, la mayor parte va a infraestructuras, sí. La realidad es que, preguntado el presidente de Renfe, y no la delegada del gobierno en Asturias, preguntado el presidente de Renfe en la Comisión de Transportes ayer, le pregunté directamente, ¿cuándo cree usted que va a venir el primer pasajero a Asturias en tren de alta velocidad? Y lo desconoce, porque los planes no están encima de la mesa, porque se mueven en la absoluta improvisación. Y si finalmente pueden, pues lo harán, y si no, pues no. Pero no hay nada por escrito. Los presupuestos no justifican las partidas, no especifican a dónde van y de dónde vienen. Estos presupuestos generales del Estado, si fuesen las cuentas anuales de una sociedad, serían totalmente inadmisibles.
y por un juez en un concurso de acreedores, esto determinaría que el concurso terminase siendo culpable. O sea, ¿usted cree que la variante Pagarés, que la sitúan en 2022, la autovía... No, la sitúa en 2022 la delegada del Gobierno, Ya. que no tiene ninguna información al respecto. La presidenta de Adif no ha sido capaz de dar una fecha, el presidente de Renfe tampoco, pero parece que la delegada del Gobierno sí lo sabe. Bueno, quería decir que habla Sí. como gobierno. Ya. No, pero que como Gobierno no lo puede saber, porque los órganos competentes para ello no han sido capaces de dar una fecha. Ya. Entonces, si acierta, es de pura casualidad. La autovía del suroccidente tampoco. La autovía del suroccidente, volvemos al tema, a la cuestión, los presupuestos para Asturias. Aquí aparecen presupuestos para absolutamente todo, pero la autovía del suroccidente tiene unos presupuestos mínimos, sin justificación en los presupuestos de las fechas. Una obra que lleva parada, lleva un puente hecho a medias, vamos. Y la red de cercanías que tanto preocupa, que es la que mueve más viajeros o puede mover más, tampoco le ve... Bueno, la red de cercanías sí que es cierto que el presidente de Renfe dijo que se va a hacer un esfuerzo mayúsculo en habilitar la red de cercanías. En mi opinión, en Asturias llegan tarde, porque la situación de las estaciones de cercanías de Renfe es lamentable. Algunas de ellas están cerradas y suponen un peligro, están abandonadas no solo en lo personal, sino también en lo estructural. Arquitectónicamente algunas de ellas están cerradas, precintadas. Entonces, bueno, pues opino que llega tarde. Pero bueno, bien, si se logra hacer algo, pues bien está. Dudo que se haga. ¿Ustedes mantendrían la subida del 0,9 en las pensiones? Es una cuestión complicadísima. Lo que hay que hacer en estos momentos es asegurar, y vamos al tema, más que incrementar la renta de aquellos que ya tienen una renta, es asegurar una renta para aquellos a los que se les ha impedido trabajar. Y voy al ejemplo de Alemania. Alemania ha clausurado el comercio, como se ha hecho aquí en Asturias, pero inmediatamente lo que ha hecho es sufragar el 70 o el 80% de la facturación de ese mismo periodo, pero del año anterior, a todas aquellas personas a las que se ha impedido trabajar. Fue lo que aquí se hizo en primavera, un 70% los ERTES. Sí, bueno, 70% los ERTES que se cobraron. Bueno, en principio ese derecho lo tienen firmado todos. Otra cosa es que hay un sector que todavía no le llegó, pero hay muchísima gente que ya cobró. Y bueno, muchísima que no. Y los ERTES no eran aplicables a todos los afectados. Por ejemplo, todas aquellas personas que estaban consideradas, y hablo por ejemplo los ópticos, y quienes nos escuchen lo sabrán, fueron declarados como comercio esencial, no se les permitió acogerse al ERTE, y sin embargo sus ventas se quedaron a cero. Porque realmente solo podían vender los productos que eran considerados esenciales, que no son todos. Por lo tanto, tanto, ¿le pareció positiva la cuestión de los ERTES, el tratamiento en primavera? No me parece, vamos a ver, no me parece la opción óptima. Me parece que es una opción que lleva una complejidad administrativa brutal, que lleva unas dificultades asociadas brutales, que deja a muchísimos de los afectados sin opción de optar a ello. Además, la ejecución no ha sido la óptima. Entonces es una medida muy criticable porque era muy mejorable. Bueno, la cuestión de las pensiones, le quería preguntar, aparte del incremento del 0,9, que usted dice que antes de ese incremento pagaría a la gente que está obligada, que la obligan que no le permiten trabajar, la crisis de las pensiones, por hablar de alguna manera, lo que es pues todo el déficit que se está generando, que va subiendo el gasto, y los ingresos, parece que el informe de Lagares de hace ya 2 años era que desde 2008 había aumentado el gasto un 90% y los ingresos un 12%. Eso se puede hablar que es una crisis estructural. Evidente. Ustedes harían, porque alguna vez le tengo oído referencias breves, pero en ese sentido a Santiago Abascal, ¿ustedes harían un cambio del sistema de pensiones? Sin duda, don Juan, lo que no soluciona el problema con las pensiones es mantenerlo en secreto, dentro de ese Pacto de Toledo, no hablar de ello, el inmovilismo... ¿Ustedes no están en el Pacto de Toledo? Bueno, nosotros hemos protestado contra él, firmemente, hemos sido el único partido que lo ha criticado abiertamente. El único. ¿No van a las que reuniones? se reunió, por cierto, el otro día. Sí, se va, si no me equivoco, estamos yendo a las reuniones, se ha discutido, en alguna de ellas sí que nos hemos terminado levantando de la mesa, pero a lo que voy, don Juan, es que un sistema que no funciona, y es evidente que no funciona porque los números no salen, porque cada vez la población está más envejecida, cada vez los cotizantes son menos, por lo tanto es imposible que en un número descendiente de cotizantes paguen a un número creciente de beneficiarios.
es matemáticamente imposible y es evidente que ese sistema va a quebrar, tarde o temprano. Lo que es irresponsable y criminal es no decirlo abiertamente. Y que los ustedes lo dicen. Nosotros lo decimos. ¿Cuál era la solución? Y creemos que hay que estudiar un sistema alternativo, y un sistema alternativo que se vaya llevando a cabo de forma progresiva que garantice los derechos de los actuales cotizantes a partir de una edad y que empiece a advertir con la suficiente antelación a nuevos cotizantes o nuevos potenciales cotizantes de que el sistema va a cambiar. Es decir, al igual que se hace cuando se hay una modificación penal, que no tenga efectos retroactivos, que la modificación sea a futuro, de tal manera que los actuales cotizantes puedan llegar a disfrutar de los derechos devengados, pero que los futuros cotizantes empiecen a ahorrar mediante un nuevo sistema pues de seguridad. ¿Y cómo sería ese sistema? En líneas así muy generales. Bueno, en líneas generales no existe una línea general concreta y es una cuestión que habría que estudiar en profundidad porque el modelo es complejísimo, pero básicamente hay que buscar la colaboración público-privada. Lo que no tiene sentido es que... Bueno, los planes privados de pensiones. Son un ejemplo, lo dice usted mismo, eso es un ejemplo... No, lo digo por tratar de interpretarle. Sí, es uno de los ejemplos más evidentes. Existe esa teoría que se habla de la mochila sueca, se ha hablado de... Bueno, son muchas opciones muy diferentes, pero básicamente van en esa línea, en que la persona cotiza para sí misma y que esa cotización le provee de un sistema que sea por un lado seguridad, por otro lado paro y por otro lado pensión. Y, por ejemplo, tenemos en España, oiga, un ejemplo de magnífico funcionamiento que es el de las mutualidades. Y las mutualidades, en definitiva, no son más que sistemas de previsión capitalizados de forma privada, y funcionan fantásticamente bien. Y ahí tenemos el MUFACE, MUJEJU y la mutualidad de los funcionarios de defensa que funcionan fantásticamente bien. También que la Seguridad Social, la ministra de Política Territorial y Función Pública, están intentando absorberlas, disolverlas para quedarse con ese fondo en favor de la Seguridad Social, para dar una solución ahí a corto plazo. Y son ejemplos que tenemos en España, tampoco hace falta irse muy lejos. Otra cuestión distinta, vamos a ver, el problema ahora y de décadas, y más en Asturias probablemente que en otros lados, por la falta de actividad económica, es el paro. Ustedes que son un partido alternativa a todo lo que hay, ¿qué alternativa tienen ustedes a todo lo que se está haciendo sobre el paro? Bueno, lo que creemos es que hay que facilitar el movimiento del mercado. A día de hoy en España la creación de empresas es complejísima, costosísima, la burocracia es asfixiante. Quien sea autónomo lo sabe que existe un impuesto que es la gestoría. No tiene sentido que la creación de una empresa y la vida ordinaria de una empresa te exija tener a un profesional específico dedicado a ello, no tiene ningún sentido. En Inglaterra constituís una sociedad en 3 días. Y en España, pues eso es una marabunta de papeles que no tiene sentido. Entonces, el primer paso es facilitar el funcionamiento del mercado. Lo segundo es facilitar la contratación. De nuevo, lo que no tiene sentido es establecer un gravamen para los nuevos contratos absoluto. No tiene sentido la multiplicidad de contratos que existen a día de hoy, incluso después de la última reforma. El sistema laboral en España es complejísimo y eso no tiene sentido. La realidad es que tú tendrías que poder contratar cuando tengas la necesidad y finalizar ese contrato cuando ya no la tengas, de forma fácil, sencilla y rápida. ¿Y eso qué haría? Eso haría que una empresa, cada vez que tenga una pequeñísima necesidad, se atreva a contratar a alguien, porque a día de hoy eso no se hace. A día de hoy se espera a que cada uno de los trabajadores de la empresa esté desbordado de trabajo para contratar a una sola persona, por los gravámenes y cargas que conlleva eso. Entonces hay que eliminar esos cargas y gravámenes para facilitar que las empresas contraten mucho, que efectivamente eso favorecerá despidos a esas personas. Esto de nuevo sería una modificación sin carácter retroactivo. Las nuevas personas contratadas bajo este sistema tendrían un sistema muchísimo más flexible, que les permitirá obtener trabajo de forma mucho más rápida. Esa es una de las soluciones. Bueno, señor Figaredo, llegamos al final. Muchas gracias por venir a La Lupa, contestar a todas nuestras preguntas y esperamos que tenga suerte en la representación de los intereses asturianos en el Congreso de los Diputados, que falta nos hace a esta región que tengamos representantes que miren por ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan, a usted, a La Lupa y a su programa
por la oportunidad. Gracias. A usted por venir. Bueno, pues llegamos al final del programa, volveremos mañana, como siempre, detrás de la actualidad. Muy buenas noches hasta entonces.